Antes de esto, quiero que inclinemos el rostro para tener una oración. Oh Padre amado, en este momento, Señor Jesús, damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre amoroso, un Padre bueno, Señor, porque nos tienes con vida otro día más, Señor, otro día más que podemos respirar, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú nos permites, Señor, poder abrir nuestros ojos, Señor, y poder alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. También, Padre, en este momento, Señor Jesús, te pido, Señor, por cada hermano que está conectado, Padre, para que tú lo bendigas, Señor, conforme sea tu bendita y santa voluntad, Señor. Te pido, Padre, para que todo este programa sea, Señor, de bendición, Padre, para muchas vidas, para muchas almas, Señor. Te pido, Padre, que yo, este pequeño testimonio puedo contar, sea conforme sea tu voluntad, Señor. Tú me guíes y me limpies, Señor, mi mente y mi corazón. Todo esto, Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les quiero contar un pequeño testimonio, ¿verdad? Cómo era yo antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Cuando yo estaba en Guatemala, ¿verdad? Como muchos hermanos ya me conocen, ¿verdad? Cómo he sido, he dado algunos testimonios, ¿verdad? Pero hoy les quiero contar un testimonio antes de que yo conociera a Jesús. Déjenme decirles que cuando yo estaba en Guatemala, yo era católico completamente, pero déjenme decirles de que yo desde muy pequeño yo me aparté de la iglesia católica. Yo me aparté y ya no fui porque habían ciertas cosas que yo escuchaba en la Biblia y había ciertas cosas que yo miraba que se hacían y a mí no me agradaba, nunca me gustó. Entonces dije yo después, bueno, esto no me gusta. Y yo lo contaba a mis compañeros de la iglesia y decía, miren esto, ¿por qué lo hacemos? Si en la Biblia nos dice que no, entonces pues a mí no me gusta. Y hubo un tiempo que yo automáticamente me aparté de la iglesia católica porque en mi iglesia, pues donde yo estaba en la comunidad, eh, tomaron una decisión de llevar una imagen, ¿verdad? Una imagen de, de la iglesia y, y celebraron ahí, hicieron una fiesta, una actividad, pues por la imagen que habían llevado y a mí no me gustó, pues no me agradó. La verdad, yo no existí en esa época. Me sentí tan triste, ¿verdad? De ver lo que realmente se estaba llevando. Al pensar que yo todavía no tenía el conocimiento que hoy tengo, pero para mí no era agradable, pues. Y así fue como yo, más bien eso, pues me echó para atrás y ya no pude, ya no seguí con ellos, me salí por completo. Y ellos me decían que por qué yo me había salido. Yo les decía por lo mismo, y decía por qué razón. Y luego después, mis queridos hermanos, empecé a tener vicios, pues como siempre, ¿verdad? Como todo joven, ¿verdad? Empecé a tomar, salía a veces tardes en la noche y me iba con mis amigos, pues, y malgastaba mi dinero, pues, y tenía dinero, no les digo que no, pues, yo no aguantaba más, todo el día pensaba en ir acá a Estados Unidos, pero después dije, no voy. Pero cuando yo empecé a tomar, malgasté todo mi dinero, ¿verdad? Y hubo un tiempo donde tenía necesidad de venir, porque ya me había terminado el dinero que tenía, entonces dije, yo voy a Estados Unidos, y aquí estaban mis hermanos, tenía dos hermanos. Antes ellos me decían que me ayudaban, pero lamentablemente cuando yo decidí venirme, no podían, no tenían los fondos para venirme. Entonces dije yo una vez, yo quiero ir a Estados Unidos, quiero ir, pero no tengo dinero. Solo tenía como 30,000 quetzales. Y dije esto, Señor, yo quiero ir a Estados Unidos, pero no tengo dinero. Así es de que yo, hermanos, me puse a orar y le dije, Señor, yo quiero que alguien, quizás tú toques un corazón, no sé qué persona puede ser, pero tú puedes
hacer tantas cosas, Señor. No porque yo sea bueno, sino porque realmente yo tenía esa necesidad de venir. Pero la necesidad mía era de venir y conocer más de Cristo. Yo le dije, Señor, lo que yo quiero ir allá. Yo no quiero ir tal vez por hacer dinero, Señor. No sé cuál sería el mensaje que me traía para acá, la verdad. Hasta hoy día yo digo, Señor, tú me trajiste aquí por un propósito. Entonces, quedé así en mi oración, mis hermanos. Y siempre mi oración era eso, pedir. Y déjenme decirle que en menos de 8 días, mis hermanos, esta oración, Dios me la había respondido. Había una persona que, que le contó a una mi hermana que tenía un dinero para ayudar. Yo no sé cómo esa persona se dio cuenta, ¿verdad? Que yo quería venir y no tenía dinero. Y esta persona le dijo a mi hermano, si su hermano se quiere venir, pues yo le presto la cantidad de unos 14,000 a 15,000 dólares. Era bastante, mis hermanos, no cualquiera lo va a dar, mayormente que la persona que me estaba dando ese dinero tan siquiera me había visto una vez en la vida. Era una cantidad grande. Y esta persona, pues, me dijo, ¿cuál dinero? Y así fue como mi hermana me llamó y me dice, mira, dice, y hay una persona que presta dinero y quería. Y así como fue como yo me vine, mis hermanos. Y déjenme decirles que cuando yo vine acá a Estados Unidos, eh, pasé por el desierto muy difícil. También pasé momentos difíciles en el desierto. Me quedé perdido porque agarraron a todos, solo me quedé yo con una muchacha. Y así pudimos entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Y así pude venir para acá. Pero cuando vine acá a Estados Unidos, realmente yo venía con la intención de conocer quién era Jesús, como yo dije un mensaje el, el sábado, ¿verdad? Mi mente venía dispuesto, realmente de plano. Yo sabía por qué me traía a este país. Así de que yo vine acá, y déjenme decirles, cuando yo vine acá, vine a trabajar y busqué mucho de Dios. La verdad, fue lo primero que yo hice fue empezar a dejar los vicios, empezar a dejar de tomar, empezar a dejar de fumar, empezar a buscar a Dios en oración, en ayuno. Y luego, pues cuando yo vine, llegué a conocer a la muchacha que me había dado el dinero, ¿verdad? Y era una muchacha evangélica, era una muchacha evangélica, junto a su esposo, y ellos me invitaron a la iglesia. Y así yo asistí a la iglesia con ellos, y muy bonito, no les digo que no, muy bonito, a mí me gustaba. Y llegué con ellos y acepté el evangelio, pues, pero aún yo sabía algo que todavía decía, Señor, yo siento que hay algo todavía que tú me vas a enseñar, tú me vas a explicar, pero voy a seguir conociendo a través del estudio. Y así mis hermanos acepté y me bauticé pues por la iglesia evangélica. Y luego, mis hermanos, después de que me bauticé en el 2019, déjenme contarles algo maravilloso, mis hermanos, que yo pude tener en ese tiempo, antes del COVID-19. Vemos que en el COVID-19, yo en octubre del 2019, mis hermanos, déjenme decirles que yo tuve algo que hasta hoy día me puedo quedar maravillado y digo yo, Señor, ¿tú cómo sería que yo pude ver algo que realmente venía para el mundo? Venía algo, mis hermanos, para el mundo, que yo realmente eh, pude anunciarlo, mis hermanos, con una claridad que no tienen ustedes tal vez ni idea cómo lo podía hacer, porque ni sabía lo que iba a pasar, pero era como que si yo hubiera visto una tempestad que venía y, y cómo no poder anunciarlo, ¿verdad? Y alguien me decía, dilo, dilo, dilo. Entonces, mis hermanos, yo empecé en octubre a anunciar a muchas personas, no solo de aquí de Estados Unidos, en mi país y en otros países, de que realmente el mundo iba a venir en un caos. El mundo se iba a ir viniendo para abajo. Yo les decía, busquen al Señor, busquemos a Dios de todo corazón, porque
algo grande viene para mí, algo grande. Y me acuerdo yo en esos momentos, mis hermanos, cuando yo anunciaba, estaba denunciando como un mes. Y me acuerdo yo que yo no podía callar, mis hermanos. En el trabajo donde yo estaba yo, era lo que yo decía, de que algo se estaba acercando al mundo y era necesario que nosotros nos pusiéramos cuentas con Dios y buscar más de Dios. Y entonces déjenme decirles de que yo le contaba a mi mamá, ven que en Guatemala hay mercados libres, mercados que son libres. Y yo le decía a ella, mamá, ¿usted ve los mercados hoy? Sí, lindos, hermosos. Usted puede salir a comprar sin ningún problema, pero va a haber un momento donde no lo vamos a tener y va a haber una diferencia, un cambio completo. Y justo, mis hermanos, también yo alcanzaba a ver justamente, como les decía yo a muchas personas, lo de TikTok. No había, mis hermanos, no lo había. Era algo que realmente yo hasta el momento, mis hermanos, he quedado todavía sorprendido por lo que realmente yo miraba. Y había alguien que me decía, cuéntalo, dilo. Y yo le decía a mis hermanos allá en mi lugar, mi tía, en la iglesia, me decían, dilos, dile que salgan de ahí, de la iglesia, dile que salgan. Y me acordaba, mis hermanos, de aquel versículo que está en Apocalipsis 18, donde dice, y oí otra voz del cielo que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no alcances partícipe de sus plagas y seas partícipe de todo. Déjenme decirle, mis hermanos, yo anunciaba esto y mi mamá a veces me decía, ¿qué pasa? Tú estás loco, me decía. ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué dices eso? No, es que realmente lo que yo veo es que realmente va a venir, va a venir. Y déjenme decirle, mis hermanos, que no tardó mucho, ni un mes, cuando empezó a suceder el COVID-19. Yo me acuerdo cuando empezó el COVID-19, mucha gente se burlaba. Y yo siempre les decía a las personas que estaban a mi lado, no se burlen ni digan nada, porque esto no va a ser de un día ni 2 días, esto va a tardar, va a llevar tiempo. Me acuerdo cuando fue empeorando, mis hermanos, tuve un cuñado, estuvo grave en casa de COVID y muchas personas que estuvieron a mi alrededor, graves, mis hermanos de muerte, y yo estuve con él. Yo estuve con ellos, mis hermanos, estuve con ellos. Y déjenme decirles, por la gracia de Dios, a mí no me pegó el COVID. Yo, yo estuve con ellos por mucho tiempo y andé en mucho tiempo. Me acuerdo que iba a visitar a algunos enfermos que estaban de muerte en COVID-19 y me decían muchos, ¿y tú no tienes miedo? ¿Por qué te animas? Yo le decía a ellos, no miedo, sino porque yo tengo que hacerlo. Mientras esté bueno, yo tengo que hacerlo, porque el temor del enemigo no es de Dios. Yo lo hacía, mis hermanos, y así fue como realmente yo pasé la epidemia. Déjenme decirles que en esa época yo era evangélico. Nosotros teníamos también, yo tenía ese tiempo que oraba a las 4 de la mañana. Era mi hora de oración, 4 o 5 de la mañana, todos los días, mis hermanos. Y eso pues me fortalecía más y más y más. Pero después, mis hermanos, que fue pasando el COVID, entonces nos mudamos para acá, Sabana. Y acá, Sabana, pues déjenme decirles que me vine para acá y acá yo seguí estudiando la Biblia, porque había ciertas cosas que aunque eran evangélicos, había ciertas cosas que yo las miraba contrarias a la Biblia. Miraba muy contrario, que había ciertas cosas que ellos decían que antes de que estas cosas sucedan en el mundo, ¿verdad?
iban a ser arrebatados hacia el cielo. Mientras tanto, yo leía que no, mis hermanos, yo miraba que yo leía y decía, ¿cómo es posible que se diga esto? Y cuando en la Biblia dice otra cosa, no, no es posible. Tengo que seguir estudiando para ver cuál es realmente la verdadera profecía. No, hay algo que me dice que no es así. Y déjenme decirles que cuando yo vine acá de Sabana, mis hermanos, yo me puse a estudiar bastante, seguí estudiando. Y un día, mis hermanos, en oración, en ayuno, déjenme decirles que yo dije, pero ¿por qué nosotros decimos que hay ley cuando a algún familiar le pasa algo? ¿Y por qué cuando nosotros vemos que en la ley de Dios decimos que está molida? No debe de estar molida, dije yo. Y hoy es día de que yo busque en la Biblia dónde está eso. Y déjenme decirles, mis hermanos, que yo empecé a estudiar más diligente, más diligente, más diligente. Y me fui encontrando, mis hermanos, con unos versículos que realmente fui quedando impactado. Unos versículos que realmente hablaban de que la ley no era molida, como por ejemplo, vemos que en Mateo 5:17 dice, yo no vine a poner la ley, sino vine a cumplirla. Y para haberla cumplido tenía que estar, mis hermanos, déjenme decirles, encontrando con versículos, mis hermanos, de la Biblia, que hablaban acerca del sábado. Y yo me emocionaba cada día más, porque decía yo, esta es la iglesia, esta es la iglesia. Yo no conocía la iglesia adventista, esta es la iglesia. Pero déjenme decirles que yo la conocí por la Biblia, hermanos. Una claridad que realmente yo vi. Yo conocí tan linda y hermosa. Y por eso yo les digo que la iglesia adventista es la iglesia que realmente es la iglesia de Dios. Solo yo les pido y les digo, sigamos adelante, hagamos las cosas conforme sean y hagamos las cosas bien, como dice la Biblia. Nosotros somos los que tenemos que dar este testimonio. Nosotros somos los que tenemos que llevar este mensaje. Nosotros somos como que si fuese el mensaje del que están, mis hermanos. Nosotros tenemos que dar, viendo esa tempestad que está viniendo, nosotros tenemos que dar mar al mundo y contarle al mundo que Cristo está más fuerte, mis hermanos. Y por esto, mis hermanos, yo les invito, mis hermanos, que podamos seguir siendo firmes en Cristo, y ir adelante, buscando siempre en ayuno y en oración para poder estar siempre con Él. Con esto, mis hermanos, yo los dejo. Mis hermanos, si hay alguien más que pueda continuar, mis hermanos, los agradecería. Muchas gracias, hermanos, por invitarme esta mañana para reflexionar y participar esta mañana con todos ustedes. Um, para este testimonio quería compartir la experiencia que mi familia y yo teníamos cuando pasó no hace mucho el huracán que vino aquí. Ah, la mayoría de nosotros esperábamos que iba a ser una tormenta fuerte y con las noticias hablando acerca de eso, pero no creo que podríamos estar completamente preparados para esa circunstancia. Todos sabemos lo que pasó esa noche. Ah, Se fue la luz y el agua se paró. Pero para esos días siguientes estábamos haciendo lo mejor que podíamos, ah, incluyendo con la comida y el, con el agua. Y, y por la gracia de Dios, mi prima y su esposo que viven al lado de nosotros tenían un generador y ellos y sus hijos podían quedar en nuestra casa mientras tanto durante la tormenta. Ah, También
podríamos conseguir agua entre ah, la cuidadora de la mamá de mi mamá, mi abuela. Entonces, ah, así íbamos a guiar un tiempo donde ella vive y llenar nuestros tanques con agua y con la gloria de Dios podríamos a tener agua para esos días que no habían luz, no habían electricidad y no habían manera para en la casa para sacar agua. Um, y quería compartir el versículo de Juan 14:27, en lo que dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios por eso, porque hermanos, podemos estar protegidos durante la tormenta y sabíamos también que había muchos que habían perdido tanto durante ese tiempo difícil. Entonces, yo creo que es muy importante, no, yo sé que es muy importante que cualquier tormenta en la que estemos, como literal, o si hay circunstancias en nuestras vidas en que sentíamos que son más grandes que nosotros, es muy importante que Dios está en control todo el tiempo. Es muy importante para darnos recuerdo en eso, todo el tiempo, cualquier circunstancia. Con eso termino mi testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. ¿Será posible que nos despida con una oración, por favor? Damos nuestros rostros para tenerte oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre, Señor. Señor, gracias por este día que tú nos das, este día de vida, un nuevo día que tú nos das. Gracias por levantarnos temprano esta mañana para hacer este programa y que podamos compartir nuestras peticiones, testimonios y alabanzas y haciéndolo todo para aprender cómo amar a nosotros mismos, como usted nos amamos, Señor. Porque sabemos que este mundo necesita mucho amor, Señor. Señor, te pido y oro por cada uno que está aquí en esta llamada, que tiene una petición o una oración que ellos tienen para ti, Señor, o cualquier otra persona que está en tiempos dificultades o lo que necesita o necesita mantener su fe. Señor, te pido que tú nos guías, tú nos continúa guiándonos en tu camino de paz.
Muchas gracias por todos los hermanos de la iglesia, todos los jóvenes, todas las familias que podrían venir aquí, todo lo que no podrían venir, Señor. Pido también, Señor, que puede perdonar a nuestros pecados, porque todos somos pecadores, Señor. Gracias para mandar tu Hijo a morir para nosotros, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso y tú eres amor. Muchas gracias por todo, Señor, y ayúdanos a continuar este día con todo este amor en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Cualquier cosa que pase hoy o cualquier cosa que pase esta mañana o mañana, el día siguiente, que ayúdanos a saber que tú siempre estás en control de todo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.